El centro de tu iglesia sea Jesús. Es un tema pues que, como vosotros sabéis, es un tema difícil, que requiere un tacto, una sensibilidad para poder predicarlo, pero también necesito vuestra colaboración. Necesito que vosotros también seáis, de alguna manera, dicho, valga la expresión, seáis tolerantes con la expresividad y el tema que vamos a tocar. ¿Amén? ¿Os parece bien? Sé que es tarde, no voy a estar mucho tiempo. Sí, está el tiempo que necesites. Amén. El versículo que voy a tomar mejor va a ser este. Vamos a leer la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría e inculto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo voy a estar explicando este versículo, pero quiero explicarlo al final, cuando ya hayamos desarrollado algunos conceptos que necesito que los entendáis antes de poder explicar esto, ¿vale? Quisiera que no os quedarais con una porción de la predicación. Hay una tendencia, puesto que nuestra memoria no retiene siempre todo, es muy difícil que la memoria retenga más de 15 o 20 minutos de predicación, es difícil, pero voy a pedir que hagáis un esfuerzo poniendo atención y concentración para que no os quedéis con porciones de lo que voy a decir, porque de ahí nacen los malos entendidos, puesto que sacamos una porción de una predicación y lo que hacemos es ponerlo en el contexto que nosotros hemos entendido. Pero en realidad, cuando nosotros encajamos una pieza suelta dentro de un puzzle, te das cuenta que todo armoniza. ¿Amén? Entonces, yo quisiera comenzar, desgranando un poquito lo que nosotros somos. Cada uno de nosotros somos la suma y el resultado de lo que nos han enseñado. Nuestra cultura, la palabra cultura, procede del latín, que quiere decir cultivo, y básicamente lo utilizaban los filósofos para poder describir el cultivo de los campos. Por tanto, la cultura es lo que desde pequeños se ha sembrado en nosotros. Amén. Nosotros somos la suma de todo lo que nos han aprendido, de nuestra educación, nuestro entorno y las experiencias que hemos vivido. Y esas experiencias han girado en torno a costumbres, en torno a tradiciones, hábitos familiares y una serie de contextos sociales que han formado nuestra identidad, lo que nosotros somos. Y nosotros tenemos un instinto, una tendencia natural a honrar nuestras raíces. ¿Amén? Amén. Desde pequeños nos han enseñado a abrazar conceptos, sin siquiera cuestionarlos. Nos han aprendido a poder andar, hablar, pensar de cierta manera, sin siquiera cuestionarlo. Y nosotros hemos llegado
razonamientos, unos patrones de conducta, pero en realidad toda esa forma de pensar que nosotros tenemos está basada en lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Nosotros todavía no teníamos ni siquiera uso de razón para hacer una reflexión cabal y un razonamiento y decir, bueno, esto me parece bien o esto me parece mal. Cuando nuestros padres nos decían, venga niño, que vamos a hacer esto, tú no decías, bueno, me lo tienes que explicar, vamos a ver esto porque... No, nosotros obedecíamos y se acabó. Bien, esto lo que ha generado en nosotros es una serie de... es que tengo que utilizar este lenguaje porque las palabras son el vehículo de los pensamientos. Si yo te digo una palabra que tal vez para ti es compleja o nunca la has escuchado, eso va a despertar en ti la atención y la curiosidad para saber lo que es. Esto ha despertado en nosotros y ha creado en nosotros paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Cosas que hacemos sin saber por qué las hacemos. Por ejemplo, tú estás en una terraza bebiéndote un refresco con tu familia, alrededor hay 20 o yo que sé, 30 personas bebiendo, y de momento las 20 o 30 personas se levantan de golpe y salen corriendo para la esquina, tiran todo lo que tienen. ¿Qué haces tú? ¿Te quedas parado bebiéndote tu Coca-Cola? ¿O sales corriendo como el correcaminos? Pues sales corriendo tú también. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de supervivencia. Salimos corriendo ahora. Cuando llegues a la esquina, vas a decir, ¿y por qué estaba corriendo yo? ¿Y por qué corría esta gente? En realidad estabas haciendo una cosa que no sabías por qué la estabas haciendo. Y bueno, nosotros hacemos muchas cosas que en realidad no sabemos por qué las hacemos, pero siempre se hicieron así. Siempre fue así. Y tenemos una serie de costumbres, de tradiciones, que en realidad no sabemos de dónde proceden, pero nos las enseñaron de pequeños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esta es otra palabra rara. Nosotros tenemos que hacer un proceso de epistemología. ¿Qué es esto? La epistemología es la investigación de los orígenes y las raíces de los pensamientos. Es decir, es de alguna manera indagar para saber por qué pensamos como pensamos, por qué hablamos como hablamos, por qué vemos las cosas como las vemos. Es un proceso que va recorriendo del fruto a de la rama al tronco y del tronco a la raíz. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un proceso de retroceso. Vamos a ver desde el principio de la raíz cómo se ha gestado una fiesta pagana y una tradición católica que se ha unido, pero que de alguna manera se ha inculcado en nosotros y la estamos viviendo. Muy bien, muy bien. Halloween. Quiero aclarar, no es lo mismo Halloween que el Día de los Santos. Claro. ¿De acuerdo? Halloween en realidad es una palabra compuesta que quiere decir Hallow por una parte y Wayne por otra. Esto en realidad era la fiesta que los celtas tenían como Samhain. La fiesta de Samhain, en realidad, Samhain quiere decir el dios de los muertos. Y básicamente era un ídolo y un demonio que los paganos adoraban. ¿Quiénes tenían esta festividad el día 31 de octubre? Alrededor del año 300 a.C., vinieron de Asia un grupo de personas que se fueron asentando a todo lo largo de Europa. Estos se conocieron como los celtas. Los celtas, según la historia, vinieron con ellos una serie de sacerdotes llamados los druidas. Los druidas tenían una especie de doctrina muy mezclada. Sobre todo tenían mucha influencia del hinduismo, porque ellos creían en la reencarnación, ellos creían en la transmisión del espíritu a los animales, ellos creían, hermanos míos, en un montón de rituales espiritistas. Ellos tenían mezclas de brujería
Pues los celtas, asentándose a todo lo largo de Europa, comenzaron a hacer una fiesta, que era la fiesta del Samaín. Y esta fiesta se celebraba del 29 al 31 de octubre. Se cree y se dice que este era el final del año para ellos y el 1 de octubre comenzaba el año. Pero en realidad esto es el solsticio de invierno. Estaba el solsticio de verano y el solsticio de invierno, es decir, se pasaba de una etapa a otra. Los satanistas también celebran esta fiesta, porque ellos celebran todos los solsticios y tienen por costumbre reunirse cada cambio de primavera a verano, de verano a otoño, de otoño a invierno. Ellos se reúnen para poder hacer intercesión contra la iglesia del Señor. Estos sacerdotes paganos también se reunían. ¿Sabes por qué? Porque creían que del 29, el que se esté durmiendo y vea que se duerme mucho se puede levantar, no pasa nada. ¿Vale? Si os dormís, que veis que es dormir, pues nada, tranquilito, haces así, te levantas y te vas, porque no quiero molestar a nadie, ¿vale? Yo entiendo que es un tema un poco pesado, ¿vale? Precioso. Pero ¿os está haciendo bien? Amén. Gloria a Dios. Se cree que del 29 al 31 se abría el campo espiritual y había una puerta abierta al mundo extradimensional, de tal manera que los espíritus buenos y los espíritus malos tenían acceso al mundo. Por tanto, ellos se reunían porque entendían que los espíritus malos los tenían que aplacar para que no les maldijeran. ¿Cómo les aplacaban? ¿Habéis visto eso de truco o trato? Los niños que vienen disfrazados te llaman a la puerta y te dicen truco o trato. En realidad, eso lo hacían los druidas, precisamente porque para aplacar la ira de los demonios, de los espíritus malignos, los druidas iban a las puertas de los irlandeses y de los ingleses y llamaban a las puertas de los ricos pidiendo que les dieran a niños o a hombres o a esclavos para ofrecerlos como ofrenda a los espíritus malvados para que no se vengaran de ellos. Por eso los ricos se los daban a los esclavos o les daban a los sirvientes o a los niños para que les quemaran en hogueras a fin de poder aplacar la ira de estos espíritus malvados, porque si no hacían el trato recibían el truco, que era una maldición. Y resulta que las casas se quemaban, venían enfermedades, venían un montón de cosas que tenían que sufrir esa gente, y por miedo ellos entregaban a sus esclavos. ¿Y qué hacían los druidas? Quemaban en las hogueras a esta gente. No sé si habéis visto eso más bien en América, una especie como de pancana grande donde hay agua y manzanas y uno la tiene que coger con la boca. Bueno, en realidad eso lo hacían los druidas como una especie de burla, porque ellos decían que el que cogiera la manzana se salvaba del sacrificio, pero es que el agua estaba calentada a más de 200 grados centígrados. Por tanto, cuando uno intentaba coger la manzana, se le quemaba toda la cara, se le quemaba toda la garganta, se quemaba todo su cuerpo, porque el agua estaba hirviendo. Y si lograban sobrevivir, eran pobres desgraciados que habían tenido, que tendrían una vida, imaginaros. Y eso, hermanos míos, hoy en día se está repitiendo en América, y ahora la hora de América ha venido hasta aquí, como una fiesta inocente. ¿Saben de dónde proceden los disfraces y las máscaras? Bien, los druidas, después de que hacían una ofrenda al dios de la muerte, se vestían con disfraces de murciélagos, de muertos vivientes, de fantasmas, de demonios. Ellos se ponían máscaras y ellos se ponían trajes. Ese es Johnny del mundo. Ellos se ponían máscaras y trajes porque de esta manera empatizaban con los espíritus que estaban más allá. Esto es fuerte.
Bien, esta fiesta se celebraba el 31 de octubre. En el año 600, un papa, no me acuerdo ahora cómo se llama, hizo un día que fue el 18 de mayo, si no me equivoco, que lo llamó el Día de Todos los Santos. En realidad, este día no tenía nada de malo. Simplemente quería recordar a todos los santos que murieron en el Señor y no tenían un día para acordarse de ellos, ¿de acuerdo? Ahora, en el año 800 hubo otro papa. Viendo que mandaba evangelistas y misioneros a las ciudades paganas, y estos no hacían caso. ¿Por qué? Porque veían en el catolicismo algo poco atractivo, porque ellos estaban acostumbrados a tener muchos dioses, y de momento venía el catolicismo ofreciendo un solo Dios. Eso para ellos no era atractivo. Ellos tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones, tenían sus fiestas. ¿Qué es lo que hizo este papa? A fin de poder tener un gesto con los celtas, con los paganos, a fin de poder empatizar con ellos, como ellos veían que celebraban el Shammai, lo que hizo este papa es cambiar el festejo, el día de fiesta, del 18 de mayo, del Día de los Santos, y dejarlo cerca de su propia festividad, para que dejaran de celebrar el Shammai y celebraran el Día de los Santos. Pero claro, con el tiempo, esto se convirtió en una mezcla, lo que se llama sincretismo. ¿Saben lo que es el sincretismo? El proceso de acoplamiento de una costumbre o doctrina a otra cultura o doctrina. Y ese proceso, poco a poco, sin que te des cuenta, se hizo un cóctel entre el paganismo y el catolicismo. Y cuando nos quisimos dar cuenta, la Iglesia Católica, que quería recordar ese día como el Día de Todos los Santos para recordarlos en el Señor, se mezcló con estas tradiciones y se convirtió en costumbres y tradiciones para ofrecer regalos a fin de aplacar la ira del Dios de la muerte. Por eso la Iglesia Católica terminó encendiendo velas, terminó orando a los difuntos, terminó haciendo sacrificios, terminó haciendo regalos, a fin de que aquellos que vivían en el purgatorio, ¿qué es el purgatorio? Los católicos creían que cuando alguien moría, si no se sabía si había sido bueno o malo, si se había salvado o no, quedaba en un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Sus familiares que estaban vivos tenían que interceder, tenían que orar, tenían que rogar, tenían que hacer sacrificios, encender velas y traer regalos a fin de poder salvar a sus seres queridos. ¡Wow! Esto es terrible, ¿eh? Esto con el tiempo ha ido viniendo a nosotros. Y claro, nosotros no tenemos conocimiento de todo esto. Hemos vestido a nuestros niños de Drácula. Hemos hecho que nuestros niños festejen esto inconscientemente. ¿Un cristiano debe celebrar Halloween? ¡No! Porque inconscientemente el plan de Satanás es iniciar a los niños en el mundo del ocultismo. Y si no me creéis, mirad, hace cuestión de un año estuve hablando con un ex satanista. Él se convirtió en la iglesia de Samuel, el de Parla. Y un día vino aquí. De hecho, este joven tuvo que quemar 50 o 60 libros de ocultismo y satanismo que tenía. Yo tengo las fotos aquí. Y date cuenta, yo empecé a hablar con este joven y me dijo que era satanista desde los 13 años. Y yo empecé a indagar y a decirle, ¿y cómo es posible? ¿Qué es lo que hacen los satanistas? Mira, él me dijo, mira, Satanás nunca va a venir a atacarte de frente. Él siempre se va a vestir como ángel de luz. Él siempre va a utilizar estrategias ocultas. Se va a infiltrar en las costumbres, a través de las fiestas, a través
y sobre todo de Disney, tú vas a ver, por ejemplo, la película de la Cenicienta, y tú vas a ver que la Cenicienta, cuando pasa de un mundo a otro, lo hace a través de un tablero o a través de un suelo que está en cuadros blancos y negros. Porque ese es un símbolo satanista y ocultista que utilizan los demonios como una puerta dimensional. Y todo eso está infiltrado en la cultura, en las formas, en las ideas. Oye, ¿sabes que el ángel caído, que está ahí en el retiro, es una imagen satánica donde reside una potestad? ¿Sabes que está a 666 metros a la altura del mar? El ángel caído del retiro está a una altura de 666 metros sobre el mar. Todo eso es estrategia satánica. Y os contaría un montón de cosas, de arquitecturas, de formas en las que Satanás se mueve. Y cuando tú estás inconscientemente y por ignorancia celebrando el Halloween con tus hijos, estás de alguna manera abriendo puertas al demonio, que el Señor lo reprenda. Porque eso está iniciando a los niños en el ocultismo. Tú sabes que ese día se reúnen todos los brujos y satánicos del mundo para poder interceder contra la iglesia. ¿Sabes lo que me dijo este satánico, Emilio? Me dijo, los satánicos nos reunimos cada solsticio de verano, de invierno. Este día, por ejemplo, se reúnen para interceder contra la iglesia evangélica pentecostal. Y hacemos ritos. Nosotros ponemos bloques de hielo y ponemos en la iglesia pentecostal fulana y hacemos que ese nombre se derrita dentro del bloque de hielo para que infundan espíritus de frialdad. Y tú sabes que esto es bíblico, porque el mismo Pablo tiene que decir, he querido ir a vosotros, pero Satanás, ¿qué dice? Me ha estorbado. Orad para que os sea concedido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros oramos, en el mundo se está fraguando una lucha, una pelea, una guerra espiritual. Por ejemplo, cuando Daniel oró, él oró, y dice la Biblia, que hubo una lucha entre el príncipe, el principado de Persia, un demonio, contra el ángel Gabriel, que no le dejaba venir. Y escucha, cuando vino dijo, desde el primer día te escuché, y he venido a causa de tu oración. ¿Sabéis lo que dice en el arameo, que está escrito en arameo en el libro de Daniel? Habla en un presente continuo en el que dice, he venido por tu continua oración. Es decir, que mientras el ángel estaba luchando, Daniel estaba orando, Señor ven, Señor concede, Señor ayuda. Cuando tú oras, no tienes que orar, venga y ya está, se acabó, no. En el cielo se ha fraguado una guerra cuando tú has lanzado una petición y tú tienes que seguir insistiendo, persistiendo, orando, intercediendo y haciendo. Amén. Amén. Ahora bien, todo esto tiene una simbología, todo esto tiene una trascendencia. No conocemos el mundo espiritual, hermanos. No sabemos las cosas que se fraguan. ¿Sabéis que hoy se reúnen millones de jóvenes para hacer la ouija? ¡Guau! Esto es terrible. Hay una actividad demoníaca tremenda. Ahora, yo pregunto, ¿por qué estamos tan pasivos? ¿Por qué estamos tan inertes? ¿Por qué estamos tan fríos? ¿Por qué no nos levantamos en intercesión y en clamor? ¿Saben por qué? Porque la ignorancia es el mayor arma de Satanás para paralizar al cristiano. Entonces, es el tiempo de que nosotros entendamos la importancia de esto, la importancia del mundo espiritual, de que nos levantemos en guerra. Nunca celebres el Halloween y no dejes a tus hijos que celebren el Halloween.
Es que en el colegio han dicho que se van a disfrazar. No lleves al niño. Es que ese día tu hijo no vaya al colegio. Porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Ahora vamos a hablar de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en 2 de Corintios capítulo 2, creo que es el versículo 13, no seáis partícipes de las obras de las tinieblas, antes bien, reprendedlas. Y también dice en el capítulo 6, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y Cristo con Belial? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué comunión vamos a tener nosotros con estas cosas satánicas? ¿Por qué tenemos que participar de ellas? Mantengámonos puros en el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, la pregunta es, pero José, y por eso os pedía yo que seáis tolerantes conmigo, que me entendáis, ¿vale? ¿Puedo ir yo al cementerio el día de los santos? Aquí es donde yo quiero ir a parar. ¿Bien? Sí, puedes ir. ¿Estoy pecando, José? No estás pecando. Pero tienes que ir siendo consciente de que tus seres queridos no están ahí. Muy bien. Ellos están en el reino de los cielos. Tú vas a cumplir con una tradición, con una costumbre, para sentirte tú mejor. Pero en realidad, lo que estás haciendo simplemente es recordar a un ser querido, pero él ya no está ahí, él ya está con el Señor. Amén. 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 Y la cuestión es, ¿sería bueno o mejor ir otro día? Tengo mi opinión, ¿vale? A lo mejor, no sé, pues no hablo yo desde la postura de otro, pero yo personalmente preferiría ir otro día. Porque en realidad no haces mal a nadie. No haces mal a nadie. Pero está tan ligado, está tan cerca, hay tanto sincretismo, hay tanta mezcla en esto. ¿Ves? Estate con tu familia, recuerda a tu ser querido, pero recuérdales esto, que está en el cielo, Amén. que está con el Señor. Amén. Amén. Y yo voy a meterme un poquito más. Amén. Hay gente que dice, es que estás pecando, porque tú estás promoviendo o estimulando a que la gente haga ofrendas que tienen que ver con un ritual pagano. Y yo digo, es posible. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Mirad. Dice la Biblia en Romanos, capítulo 14. Quiero que escuchéis eso. Mirad. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dejadme explicaros este caso. Resulta que las personas que eran fuertes en el Señor, maduras en el Señor, entendían que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Porque lo dice el mismo Evangelio cuando habla de que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y dice literalmente, y esto lo hizo Jesús haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Ahora bien, resulta que los romanos procedían de un contexto cultural en el que ellos veían diariamente como los corderos o las terneras o toda la carne que se vendía en la carnicería antes fue ofrecida en sacrificios a ídolos. Por tanto, al hecho convertirse, veía mal comer carne que se ofreció a ídolos. Les dañaba, les hacía mal, contaminaba su conciencia, pero claro, ellos tenían una conciencia frágil por causa de su cultura. Vinieron otros que eran fuertes en el Señor, maduros, que
asimilado las cosas del Señor y comían carne, oraban por el plato, lo santificaban con la oración, como dice la palabra, y comían. Ahora, ellos venían y dicen, hermanos, nosotros no comemos carne. Nos hace daño ver como si vosotros sí coméis carne. Entonces los fuertes decían, Jesús hizo limpios todos los alimentos, así que yo estoy participando de mi derecho, de mi libertad en Cristo. Gloria a Dios, qué bien, porque tienes conocimiento, asentamiento, madurez, pero no estás andando en el amor. Muy bien. Por eso tiene que decir Pablo, renunciar a una libertad que os pertenece por derecho por no hacer daño a las conciencias frágiles. Qué bueno, muy bueno. Las conciencias frágiles hay que llevarlas en manos de seda hasta la verdad que tienen que conocer. Por eso uno tiene que ser sensible con las conciencias frágiles y uno tiene que empatizar y entender. Y tú dirás, ya José, pero la verdad era que se podía comer de todo, ¿de acuerdo? Pero mira, hay 3 principios morales. El primero, el que no se salta la ley por causa de que va a recibir un premio, por causa de que si no transgrede se le va a premiar. Es un concepto moral egoísta. Luego está el que no rompe la ley porque entiende que es un bien común del cual todos tienen que participar. Es algo democrático, tolerante, bueno. Pero luego hay un tercer nivel de moralidad que consiste en que aunque vaya contra la ley en perjuicio de mí mismo, voy a actuar por encima de la ley para entrar en un principio humano, aunque me dañe a mí, para salvar a mi prójimo. Por ejemplo, Jesús, la ley era, en el sábado no hagas nada, pero Jesús actuó con principio por encima de la ley. Y el principio era, si el sábado alguien va a morir, le prefiero salvar aunque se salte la ley. Por eso el sábado sanaba. Por eso el sábado daba de comer a los que estaban hambrientos. Por eso el sábado hacía cosas que se saltaban la ley, pero actuaban en un principio humano que estaba por encima de la ley. Nosotros, los que hemos alcanzado un conocimiento, una madurez, entendemos que hay cosas que es verdad, no es lo perfecto, pero actuamos en amor con nuestros hermanos y les comprendemos y empatizamos con ellos y somos tolerantes y en amor entendemos que hagan lo que tengan que hacer. Porque hermanos, precisamente, miren, esto es terrible, me viene ahora mismo. Jesús mismo dijo, yo le permití a Moisés carta de divorcio por la dureza de sus corazones, aunque al principio no era así. Es decir, el diseño original de Dios es que el hombre no se separe de la mujer. Pero Dios le permitió a Moisés la carta de divorcio como una solución temporal a una situación específica. ¿Te das cuenta? A veces Dios mismo actúa al margen de la ley para proceder con misericordia, tolerancia, paciencia. Y hermanos, somos un pueblo de una cultura muy arraigada, de tradiciones muy fuertes, de costumbres muy férreas. Por eso, hermano mío, no juzgues al que va ese día al cementerio, porque él conoce su corazón, porque él ve como quiere recordar y como quiere honrar la memoria de un ser querido. Por tanto, que nadie se atreva a juzgar a su hermano. Bien. He visto, hermanos míos, como por medio de WhatsApp, por medio de YouTube y por medio de otros medios, la gente se atreve a decir, no vayas ese día porque tú participas con el diablo, porque tú estás pecando. Y yo le digo a ese, tú eres un ignorante y no entiendes la palabra de Dios. Porque yo entiendo, hermanos, que por encima de la ley está el amor.
Yo es que no tengo más, ¿vale? Esto yo creo que es suficiente, solamente deciros algo. Deciros que hay una guerra encarnizada en los cielos. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tu enemigo no soy yo, tu enemigo es Satanás. Y Satanás es un gran estratega. Él se va a infiltrar a través de tu vida por medio de pensamientos que tú crees que son sanos. Por medio de pensamientos que tú crees que son inofensivos. Él no te va a venir tentando con un cuchillo gigante, una diversión inocente, la oferta divertida de un amigo, una costumbre que ha permanecido ahí durante mucho tiempo, esa filosofía moderna de, bueno, yo soy así. Lo que importa es el corazón. Haz lo que el corazón sienta. Son frases que se convierten en candados mentales que no te dejan recibir la revelación de Dios. Por tanto, en el nombre de Jesús, de aquí en adelante, tómate un tiempo para reflexionar acerca de tu vida, acerca de lo que haces, acerca de cómo ves las cosas, acerca de tus pensamientos. Deja de ser como eres, porque Cristo te eligió como eres, pero te va a transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de transformación. Dale toda la gloria a Dios en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera